Nos encanta que sigan con nosotros en su informativo NR Noticias con toda la actualidad del mundo. Antes de irnos a los titulares, les queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanilla y le den me gusta a nuestro contenido. Estos son los titulares de hoy. En Estados Unidos, mucha atención. La mayoría de los republicanos del Senado respaldan la medida que dice que el juicio político en contra de Donald Trump es inconstitucional. En otras noticias, el organismo de control del Dodge abre una investigación sobre un posible intento de anular los resultados de las elecciones de 2020 en Estados Unidos. Así lo anunció esa oficina este martes. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanilla y darle me gusta a nuestro contenido. Vamos al desarrollo de las noticias. La mayoría de los republicanos del Senado respaldan la medida que dice que el juicio político en contra de Donald Trump es inconstitucional. Los republicanos del Senado votaron este martes a favor de una medida que declara inconstitucional el proceso de juicio político contra el expresidente Donald Trump, porque Trump ya no está en el cargo. La moción del senador Rand Paul, republicano por Kay, fue derrotada por una votación de 55 frente a 45, lo que muestra que los demócratas tienen un camino cuesta arriba para asegurar los 67 votos necesarios para una condena. Entre los que votaron a favor de la moción de Paul se fueron al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, quien dijo que está indeciso sobre si condenar a Trump y que trabajó en el calendario de juicios con el líder de la mayoría del Senado. Los senadores prestaron juramento para el segundo juicio político de Trump el martes temprano, un día después de que los gerentes de juicio político de la Cámara entregaran al Senado el artículo de juicio político contra Trump por incitar a la insurrección en los disturbios del Capitolio a principios del mes de enero. Los senadores recibieron el juramento por parte del senador Patrick Leahy, presidente pro tempore del Senado controlado por los demócratas. Jura solemnemente que en todo lo relacionado con el juicio de Donald John Trump, expresidente de los Estados Unidos ahora pendiente, hará imparcial de acuerdo con la Constitución y las leyes. Leahy preguntó a todos los senadores reunidos sobre el juicio del presidente Trump, Supremo John Roberts, porque Trump es ahora un expresidente. El estatus de ex de Trump ha llevado a varios republicanos a argumentar que no puede ser sometido a juicio político porque la Constitución dice que el juicio en los casos de juicio político no se extenderá más allá de la destitución del cargo y la descalificación para ejercer y disfrutar de cualquier oficina de honor, confianza o lucro en los Estados Unidos. Uno de los defensores de este punto de vista es el profesor de Derecho de la Universidad George Washington, Jonathan Turley. Habló con los republicanos del Senado en un almuerzo antes de la juramentación del martes. Turley, quien testificó contra el primer juicio político de Trump en la Cámara, ha dicho que también está en contra del segundo juicio político, calificándolo de en desacuerdo con el lenguaje de la Constitución porque el juicio se lleva a cabo cuando Trump ya no está en el cargo. Tienen que tomar una decisión difícil, dijo Turley a los periodistas después del almuerzo. Mientras tanto, Paul presionó para que se votara el tema de constitucionalidad en el Senado el martes. Los ciudadanos privados no son acusados. El juicio político es por destitución del cargo y el acusado aquí ya dejó el cargo. Dijo, este juicio político no es más que un ejercicio partidista diseñado para dividir aún más al país, agregó Paul. Los demócratas afirman querer unificar el país, pero acusar a un expresidente, un ciudadano privado, es la antítesis de esta unidad. Pero los demócratas dicen que tienen un precedente de su lado. Si bien ningún expresidente ha sido juzgado por el Senado después de dejar el cargo, el secretario de Guerra William Belknap fue juzgado en el Senado en 1876 después de que ya había renunciado. Los expertos legales, como el profesor de Derecho de Harvard, Lauren Stripe, y el profesor de Derecho de la Universidad de Texas, Steve Blidak, enfatizan que el juicio es constitucional porque una de las consideraciones que deben hacer al Senado es si prohibir el tema del juicio político en un futuro cargo o si los demócratas señalan que Trump fue acusado por la Cámara mientras aún estaba en el cargo. Y mantener un juicio es necesario para responsabilizarlo, por lo que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, llamó la cosa más despreciable que haya hecho un presidente, incitando un motín en el Capitolio mientras una sesión conjunta del Congreso contaba los votos del colegio electoral. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanilla y darle me gusta a nuestro contenido. Aquí abrimos nuestra encuesta y les preguntamos en nuestro opinómetro:
¿Qué cree que pasará con Trump en ese juicio? ¿Lo absuelven o lo condenan? Déjenos sus comentarios. Recuerde que los de mayor relevancia serán tenidos en cuenta en nuestra próxima emisión de noticias. Seguimos en el desarrollo de noticias en los Estados Unidos. El organismo de control del Dodge abre una investigación sobre un posible intento de anular los resultados de las elecciones de 2020. El inspector general del Departamento de Justicia ha iniciado una investigación sobre si algún funcionario anterior o actual participó en un intento inadecuado de que el Departamento de Justicia busque alterar el resultado de las elecciones presidenciales del año 2020. Anunció la oficina este martes la apertura de la investigación, que sigue en los informes de The New York Times y confirmados por la NBC, de que el expresidente Donald Trump intentó sin éxito que el Departamento de Justicia emprendiera acciones legales con la esperanza de cambiar el resultado. La investigación abarcará a todas las acusaciones relevantes que pudieran surgir y que están dentro del alcance de la jurisdicción de la OIG. El inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horwitz, la OIG tiene jurisdicción para investigar acusaciones relativas a la conducta de empleados anteriores y actuales del Dodge. Agregó Horwitz, la jurisdicción de la OIG no se extiende a las acusaciones contra otros funcionarios gubernamentales. El Times informó el pasado viernes por la noche que Jeffrey Clark, el jefe interino de la División Civil del Departamento de Justicia, había ideado un plan con Trump para derrocar al fiscal general interino Jeffrey Rosen y utilizar el Departamento de Justicia para obligar a los legisladores estatales de Georgia a revocar los resultados de las elecciones presidenciales. El Times informó que los principales funcionarios del departamento decidieron en una conferencia telefónica que dimitirían si Trump destituía a Rosen. Un funcionario del Departamento de Justicia, familiarizado con los eventos, confirmó el relato de la NBC. Clark no pudo ser contacto de inmediato para hacer dichos comentarios. Seguimos en el desarrollo de las noticias. Presidente Joe Biden firmó restricciones el lunes para viajar a Estados Unidos para mitigar la transmisión de COVID-19. La prohibición impide la entrada a la mayoría de ciudadanos no estadounidenses si han estado recientemente en Sudáfrica, donde se ha identificado una nueva cepa del COVID-19. Según un rastreador de la NBC, Biden también restableció restricciones más amplias que están vigentes durante gran parte del año pasado, pero que el presidente Donald Trump rescindió antes de que terminara su mandato. Los límites correspondientes a los ciudadanos no estadounidenses que viajen desde el Reino Unido, Irlanda y gran parte de Europa, en lo que se conoce como los países Schengen, que comparten un proceso de visa común. Los viajeros de Brasil también se verían afectados antes de que Biden asumiera el cargo. La secretaria de prensa entrante en la Casa Blanca, Jen Psaki, en un tuit criticó la decisión de Trump de anular las prohibiciones que había implementado con el empeoramiento de la pandemia y el surgimiento de variantes más contagiosas en todo el mundo. Este no es el momento de levantar las restricciones a los viajeros, a los que vienen de otros lugares, dijo. Las restricciones debían levantarse el día martes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron el domingo que a partir del martes ya no considerarán excepciones a su requisito de que los viajeros internacionales presenten pruebas de coronavirus negativas. Las operaciones de pedido a la agencia que flexibilizará la regla para algunos países con capacidad de prueba limitada. A medida que continúen surgiendo variantes del virus SARS-CoV-2 en países de todo el mundo, existe una creciente evidencia de una mayor transmisibilidad de algunas de estas variantes, así como implicaciones desconocidas para la salud y las vacunas, dijo un portavoz del CDC en un comunicado. Las pruebas antes y después del viaje son una capa crítica para ralentizar la introducción y propagación del COVID-19 y variantes emergentes. Es todo por hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanilla y darle me gusta a nuestro contenido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.